pasa es que usualmente cuando alguien escucha un título de esos, lo primero que piensa, lo primero que se le viene a la mente es un montón de especulación. Y empieza a crearse en la mente una serie de cosas que le llegan a causar miedo. De hecho, mucha gente que lee el Apocalipsis rápido lo deja de leer porque se asusta. Porque piensan que están leyendo un libro de terror. Pero deseo que tengan esto en mente. El Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba siendo perseguida, aserrada, echada a los leones, decapitada, quemada. Entonces, ¿cómo es que se le va a escribir un libro de asustar a gente que ya está asustada? A gente que ya tiene miedo, a gente que no sabe el norte que le espera y cualquiera, por muy creyente que sea, cualquiera tiene temor de ser asesinado. O sea, yo no pienso que, si bien es cierto que podemos hacerlo con la frente en alto, sabiendo que Jesucristo nos va a redimir y nos va a resucitar, cualquiera se asusta de saber que lo van a quemar o le van a echar a unos leones. Eso es que lo muerda un perrito a uno, ¿verdad? Ahora que lo muerda un león con semejantes fauces y le arranque las piernas, le arranque los brazos y se lo coma a uno en vivo, sería, creo que incluso hasta mentiroso decir que uno no se asustaría. Los apóstoles, pues, que tuvieron esa capacidad de enfrentar la muerte como la enfrentaron, pero hasta Elías se metió en una cueva y se asustó, porque lo andaban persiguiendo para matarlo, con la capacidad que tenía. Bueno, yo desarrollé por medio de la bendición que el Señor me puso por el Espíritu Santo, esta serie con la que quiero comenzar con un verso que está en 1 Corintios capítulo 13, o varios versos. Pero esos versos los vamos a leer al principio de cada semana que abordemos esta iglesia, ¿verdad? O estas iglesias. No lo voy a explicar porque lo voy a leer en cada sección y lo voy a dejar para el final. Y dice 1 Corintios capítulo 13, verso 8, subrayando la primera frase: el amor nunca deja de ser. Grábese eso en su mente, grábese eso en su corazón, grábese eso en su espíritu. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vamos a orar. Ese es el texto que vamos a usar todas las semanas durante estas 7 charlas, y le invito a que lo lea constantemente, lo esté ahí escudriñando, porque lo vamos a desarrollar después de la Odisea, después de tocar el tema de la Odisea. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, reunidos en tu nombre para aprender de tu palabra. Te damos gracias por las personas también que nos siguen a través de diferentes medios, Señor, y que comparten, Señor, estas enseñanzas. Te rogamos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que guíe nuestro espíritu, Señor, para el entendimiento. Danos sabiduría, como lo dice Santiago, y sabemos que la darás en abundancia, porque así es como está escrito, Señor. Te suplicamos en tu santo nombre, Padre Santo, que quites cualquier distracción que tengamos en esta noche y que nos concentremos, nos metamos, nos sumerjamos dentro de tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, suplicamos y te damos gracias. Amén. Mis hermanos, les decía que no se le va a escribir un libro a una iglesia para asustarla, a una iglesia que ya está asustada porque es perseguida. Este libro, según los eruditos, fue escrito allá entre el año 81 y 96 después de Cristo, durante las persecuciones del emperador Domiciano.
A este emperador se le conocía como la bestia. Ese era el nombre que se le daba a él, por la brutalidad con que ejecutaba a las personas dentro de la persecución que les daba, principalmente a la iglesia de Cristo. Que no empezó esas persecuciones, no empezaron con Domiciano, empezaron con Nerón. De hecho, Pablo murió en manos de Nerón, no propiamente en sus manos, sino en manos de las autoridades que eran dirigidas por Nerón. Según Ireneo, dice que el Apocalipsis se escribió al final del reinado de Domiciano. Esto es importante para poder nosotros entender más adelante algunos textos, algunas cosas que nos menciona Juan dentro del Apocalipsis. Ireneo, quien fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo de Juan, del apóstol Juan, quien escribió el Apocalipsis. No sé si estaba diciendo Pablo, pero corrijo si fue así, no sé por qué en mi mente tengo metido el nombre de Pablo en este momento. El apóstol Juan escribe el Apocalipsis y según la cercanía que se da, de hecho el primer texto, el texto que tiene más cercanía encontrado en el año 145, mucho antes de los evangelios, no que se haya escrito antes de los evangelios, sino encontrado, fue el Apocalipsis, encontrado en el año 145. Entonces es un texto que tiene aún más fidelidad. Cuando digo fidelidad, no es que se descarten en veracidad los demás textos, sino que fue usado antes de usar los demás textos del Nuevo Testamento. El Apocalipsis fue el primer texto que circuló mayormente por todo lado. Clemente de Alejandría dice que cuando fue Juan liberado, una vez que muere Domiciano, entonces él se encarga de que este libro, este documento se vaya a todas las iglesias, o llegue a todas las iglesias. Iglesias que no eran las únicas, estas 7, habían más, pero estas 7 básicamente son las que Dios quiso poner para que nosotros tengamos una identidad para con ellas. Durante un promedio de años donde 7, no solo 7, sino habían 10, pero 7 mayoritariamente fueron los que persiguieron a la iglesia con mayor fuerza. Cuando los historiadores toman en cuenta todos esos 10 emperadores, hay 3 que no los toman porque esos 3 no le dieron tanta persecución a la iglesia. Pero los que mayormente le dieron persecución a la iglesia de una manera cruel, empezaron con Calígula en el año 37. Calígula empezó a gobernar básicamente unos 4 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y Calígula empezó a perseguir a la iglesia. Después Claudio en el año 41, Nerón en el año 54, fue un poquito más fuerte a la hora de perseguir, porque decidió empezar a quemar a los cristianos. Como les decía, en manos de él murió Pablo. Después 3 emperadores menores que no son mencionados. De ahí viene Vespasiano, que es el papá de Tito Vespasiano. Cuando Tito Vespasiano destruye en el año 70 Jerusalén, Vespasiano, su padre, es el que estaba gobernando. Y una vez que su padre Vespasiano ya no es emperador, Tito toma la posición de emperador y sigue persiguiendo a la iglesia hasta llegar a Domiciano. El tiempo que está entre el año 81 al año 96, recuerde que al final del reinado de Domiciano es que se escribe el Apocalipsis, pues es liberado una vez que Domiciano muere. De ahí viene Trajano. Trajano también como considerado una de las 7 bestias. Trajano es el que hace el mercado de esclavos y el que sella a las personas en la frente y en las caras. Se sellaban a los prisioneros, como quien le pone una marca a las vacas para que si se escapaban, entonces los mataran. Tenían que demostrar si eran libres o no eran libres. Entonces había un tipo de esclavo, básicamente aquel que quería ser rebelde, rebelde entre comillas, o sea que no iba de acuerdo al sistema, que decía yo no camino con este sistema. Entonces lo sellaban en la cara, en la frente y en la cara, para que se supiera que era. Eso lo hizo Trajano en el mercado de Trajano. Si usted quiere aprender un poquito más de esto que acabo de decir, ya con más detalle, le invito a que vaya al canal que el Señor me permite tener en YouTube y busque una prédica que se llama La marca de la bestia, sin especulación ni sensacionalismo, para que lo desarrolle un poquito más.
Y posterior a eso vendría Adriano, que hizo un pacto con los judíos para construirles el templo. Después les mintió. Una vez que él ganó la guerra, le dijo a los judíos: bueno, si ustedes atacan conmigo a mis enemigos y los vencemos, yo les ayudo a reconstruir el templo. Y no fue así, sino que más bien empezó a perseguir a los judíos. Eso fue alrededor del año 117. Y al llegar el siglo III, como lo acotaba nuestro hermano René, viene y se levanta Constantino, y ahí terminó la persecución tal y cual se conocía en los tiempos apocalípticos. Cuando digo se conocía es porque estamos hablando de a quién se le escribió esto. Entonces entra en una paz aparente, y digo en una paz aparente porque tenía que sincretizarse con la iglesia de Roma, o sea, con aquella iglesia que inició en manos de Constantino para no ser perseguida. Bueno, estos 7 reyes que acabo de mencionar se consideran 7 bestias en el Apocalipsis, y lo vamos a ver más adelante porque vamos a enfocarnos básicamente en las iglesias. Y Juan entonces le escribe a esa audiencia, o Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que le profetiza a Juan, le escribe a esa audiencia de esas 7 iglesias que estaban en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A las que se les escribe y se les da esto, vamos a estudiar en cada una de las iglesias, se le da una reprensión, o sea, se le llama la atención por la conducta que tienen. Después se le da un reconocimiento también, se le dice: bueno, esto me gusta de ustedes, esto me agrada de ustedes. Se les da una recomendación de vida, bueno, así es como tienen que actuar, y una promesa, una recompensa. Si actúan así, entonces van a recibir esto. Esos son los 4 puntos en los cuales nos vamos a desarrollar nosotros en estos estudios: reprensión, reconocimiento, recomendación de vida y recompensa. Pero el estudio que les traigo a ustedes en estas semanas, lo que deseo enfatizar son las recomendaciones. ¿Y por qué las recomendaciones? Porque nosotros estamos en últimos tiempos también. Entonces nosotros tenemos que agarrar las recomendaciones que se le dio a una iglesia que ya estaba perseguida para hacer lo mismo nosotros. Porque si yo les empiezo a hablar de las reprensiones, a decirles a ustedes: ay, es que ellos hicieron esto mal, hicieron esto aquí mal, pues al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos haciendo como iglesia las mismas cosas mal, de la misma manera. No hay diferencia. Cuando digo no hay diferencia, es que es muy claro el Señor que lo que era, es, y por lo tanto lo que estamos viendo es como una repetición cíclica de la conducta de la humanidad y de la conducta de la misma iglesia. Así que mi intención es, como pastor y como maestro de Biblia, es enfocarme en las recomendaciones. Y estas recomendaciones es las que nosotros les invito, por favor, a que las tomen muy en serio, y dejemos esos pensamientos futuristas, no porque el Apocalipsis no hable a futuro, pero el Apocalipsis habla en pasado, en presente y en futuro. O sea, habla de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Por lo tanto, esto se llama en nuestro vocabulario bíblico un presente continuo. O sea, lo que le sirvió a los del pasado nos sirve ahora y le servirá a los del futuro. Mucha gente aborda esto de manera futurista, otros desde la historicidad, o sea, se ponen a abordar el Apocalipsis en los cumplimientos, ejemplo de los juicios que se dieron en los sellos, porque el Apocalipsis habla en el capítulo 1 de lo que es el carácter del mensaje y el mensajero. En el capítulo 2 y 3 habla de las iglesias que vamos a mencionar, y en el capítulo 4 y 5 habla de unos sucesos que se están dando en los cielos, mientras que del 6 al 18 se están dando sucesos en la tierra para retomar los sucesos de los cielos en el capítulo 19. Así que, mis hermanos, el Apocalipsis no se lee de manera lineal, no se lee de manera cronológica, sino como por capas. Y así entonces sí se entiende. Porque si yo lo entiendo lo leo de manera lineal, me pierdo. Pero si lo leo en capas, como lo está pasando, Juan está viviendo una experiencia en el cielo, mientras en la tierra está pasando otra experiencia. Pero una vez que se lee sin conocimientos, sin usar las herramientas correctas, entonces se cae en especulación, se cae en opinión y se cae en sensacionalismo. Y muchas personas incluso predican tratando de causar un temor en las personas para que se lleguen a los pies de Cristo a través del miedo. Y Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a través del miedo. Dios quiere que le amemos sin miedo. Y que le amemos no por lo que nos da. Hoy en día, la mayoría de las enseñanzas, no voy a decir que todas, gracias a Dios,
pero la mayoría de las enseñanzas es para causar miedo, horror, o para causar un deseo de obtener cosas a través de Dios. O sea, o lo vemos como el ogro que nos mata, o lo vemos como el alcahueta que nos da todo lo que queremos. Y no lo estamos viendo como Dios, que Él es el soberano, el Señor, el poderoso, al cual tenemos que alabar. Así que debemos de aprender a estudiar tanto el Apocalipsis como toda la Biblia desde la naturaleza de Dios, o sea, desde su esencia, de lo que Él es. ¿Y quién Él es? Él es el yo soy. En ese presente continuo tenemos que aprender. A Dios no lo limita el tiempo, no lo limitan las cosas, Dios no se deja llevar por las opiniones, Dios no acepta cohecho, Dios no se vende. Dios es Dios. Y Él nos pide, pero antes de pedirnos nos da. Cuando a usted o a mí nos enseñan que tenemos que pedirle a Dios, pero antes de pedirle, o sea, mejor dicho, Él tiene que darnos en base a lo que yo hago, estamos equivocados. Porque Dios no se vende. Dios nos dio primero. Dios nos bendice primero. Y una vez que Él nos bendice, usted lo puede leer en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Él da la bendición y dice, pero si esto ustedes no lo aprovechan, entonces esto es lo que les va a pasar. Porque la maldición y la bendición está delante de ustedes. Ese carácter de Dios se repite en el Apocalipsis también. Él bendice. Pero si no hacemos lo que Él nos dice, entonces obviamente, como un padre amoroso, nos va a disciplinar. Porque ¿qué padre, dice la palabra, que ama a su hijo no le disciplina? Bueno, en lo que es, lo que es y lo que será, es eso lo que les digo que se denomina como un presente continuo. Voy a tratar, y se lo dice a la clase, de explicar de alguna manera rápida lo que es un presente continuo. Y yo le pedí al Señor que me diera un ejercicio fácil, y eso es lo que puso en mi corazón. Para que entendamos un presente continuo, voy a contar de 1 a 20, y por favor preste mucha atención a cada una de mis palabras, o a cada una de los aportes que doy a través del conteo. Y digo así: 1, que es presente, y 5 es futuro. 2, 3, 4, 5 es presente, 1 es pasado, 10 es futuro, 6, 7, 8, 9, 10 es presente, 5 es pasado, 15 es futuro, 11, 12, 13, 14, 15 es presente, 10 es pasado, 20 es futuro, 16, 17, 18, 19, 20 es presente. Todos los 19 números que pasamos son pasados y los demás que vendrán es futuro. Eso que acabo de decir es un presente continuo. ¿Qué significa? Que lo que pasó, pasó. ¿Qué significa? Que lo que viene es incierto. Por lo tanto, la gente se aferra al pasado y se preocupa por el futuro, cuando la palabra de Dios me dice que pidamos el pan nuestro de cada día. ¿Qué es eso? Viva el momento, viva el minuto, porque lo que hayamos hecho atrás, si hoy hacemos lo incorrecto delante de Dios, no nos sirve de nada. Y lo que hayamos hecho hoy incorrecto, si en el futuro hacemos lo correcto, entonces lo que está en el futuro nos va a limpiar el pasado, porque eso se convierte en el presente en el momento que llegamos ahí. A ver si me expliqué y espero haber sido claro. Nosotros deberíamos dejar de afanarnos por lo que viene y dejar de estar castigándonos o flagelándonos por lo que pasó. ¿Me expliqué con eso, mis hermanos? Porque ese es Dios. Él es yo soy. Y cuando Él dice yo soy, es que el día de hoy, preocúpese por el día de hoy. Mañana es incierto y el ayer ya pasó. Después de haber hecho ese ejercicio, entonces vamos a pensar cuál era el carácter y lo que estaba pasando en estas iglesias. Lo que pasaba con estas iglesias es que tenían una inconstancia en su compromiso de pacto con Dios. Incluso muchas de ellas dudaban de que Jesucristo fuera a regresar. De ahí que la iglesia de Gálatas, si bien es cierto que no está mencionada en el Apocalipsis, pero es parte del carácter que se está explicando, la iglesia de Gálatas pensaba en el año 50 que ya el Señor se había retrasado y ya no querían ir a trabajar porque lo estaban esperando, y Pablo los manda a trabajar. Por eso le dice que el que no trabaja, que no coma, porque ya habían quedado en una pausa. Es como que yo les diga a ustedes, bueno, el Señor está por venir en los próximos, 10, 15, 20 años,
En primer lugar, yo no lo sé. Puede ser que venga hoy en la noche, o que nuestro presente continuo, dentro de 5 minutos, lo estemos experimentando su venida. Pero eso nadie lo sabe con exactitud. Podemos tener un rango en el cual saberlo, porque es lo que Pablo nos enseña a nosotros, que esto no debe de agarrarnos por sorpresa. Pero mis hermanos, nosotros no podemos perder la esperanza de que nuestro Señor venga. Nosotros podemos desanimarnos, nosotros podemos sentirnos asustados, nosotros podemos sentirnos tristes, pero no podemos perder la esperanza. Eso es lo que un creyente no puede perder, porque la esperanza es Cristo. Y si perdemos la esperanza, perdimos todo, porque la esperanza es esperar lo que ha de venir, pero sin afanarnos en lo que ha de venir. De ahí que cuando se toma el libro del Apocalipsis para tratar de bajar los niveles de afán, lo que hace es producir más afán, especialmente si no se enseña de la manera correcta. ¿Cuál es el propósito entonces principal del libro del Apocalipsis? Traer esperanza y traer seguridad a esa iglesia del siglo I y a ustedes y a mí también. Así que vamos a hablar un poquito de Éfeso y después vamos a entrar en lo que es el mensaje al libro de Éfeso. A Éfeso se le reconocía una doctrina loable y que no toleraba el comportamiento de los malos. Eso era lo que se le reconocía a ellos. Pero se les reclamaba que habían dejado el primer amor. Ahora lo vamos a leer. ¿Qué es dejar el primer amor? ¿A qué se refiere dejar el primer amor? Cuando ustedes conocieron a sus esposas o a las personas que están con su prometida o prometido, a mí cuando yo escucho a una pareja que no está casada y que están comenzando en el noviazgo pelear constantemente, a mí me causa de verdad dolor, porque yo digo, si esto es ahora, ¿cómo será ya cuando haya pasado ciertos años y estén casados? Cuando eso debe ser una felicidad completa. Eso de que usted quiere llamar en la madrugada, en la noche, en la mañana, en la noche de nuevo y estar hablando y llegar aunque esté lloviendo, y no importa si hay arroz, frijoles, no importa, nos comemos una paleta entre los dos y la repartimos. Cuando eso se pierde dentro del matrimonio, por lo menos usted podría decir, bueno, estas personas no sabían a lo que iban, no cuidaron, no regaron la matita, pero cuando están apenas comenzando y están en ese pleito constante, entonces yo le digo que yo me preocuparía mucho y diría, mejor no me caso con esta persona que me amarga la vida, porque me la va a amargar peor más adelante. Perder o abandonar el primer amor es eso. Perder o abandonar el primer amor es perder el entusiasmo y el celo por Cristo. Aquel celo que tenía la iglesia de los años 70, de los años 80, que querían ir los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados de jóvenes, los domingos en la mañana y los domingos en la tarde. Hoy no. Hoy la gente con costo se acerca al culto semanal, con costo. Y cuidado que se acerca una vez cada mes, una vez cada 2 meses. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque se pierde esa capacidad de ser atraído por el primer amor, como les decía yo acerca de una pareja. Si eso se da en el principio, el Señor le dice a Éfeso, ustedes perdieron ese primer amor, su primer amor hacia Él. Es como cuando usted ve el mar por primera vez y usted dice, wow, pero ¿qué es esto tan hermoso? ¿Qué majestad? ¿Qué belleza? ¿Qué sonido hace? Y ya llega una vez, otra vez, y cuando ya llega la 20ª vez, ya usted pasa por el frente y no le presta ni atención. Sale una luna enorme, llena, preciosa. La luna llena, al día siguiente pasa, al tercer día va para el trabajo y ya al cuarto ni le presta atención. No todo el mundo pasa eso, no todo el mundo pierde esa capacidad de asombro, como en la iglesia, no todo el mundo pierde el primer amor. Pero la mayoría de las personas pierden ese efecto de asombro que le causa cuando conoce algo por primera vez. Bueno, entonces Cristo advierte que si se pierde el primer amor y no se arrepienten de eso, de regresar al entusiasmo anterior, les quitará su candelabro. ¿Qué es quitar el candelabro? Es un símbolo, el candelabro, de honor en el cielo. O sea, le dice, voy a quitarles el honor que tienen en el cielo, porque Dios honra al que le honra.
Y si lo decimos de la manera contraria, Dios no honra al que no lo honra. Y si nosotros empezamos por el afán a alejarnos del camino del Señor y empezamos a darle más importancia a las cosas de la tierra, la palabra es muy clara. El que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el afán, cuando yo estoy en eso que me roba el corazón, que me aleja del primer amor, entonces automáticamente Dios empieza a perder importancia dentro de mí. Entonces el trabajo toma relevancia, los estudios toman relevancia, la diversión toma relevancia. Es más, cuando salgo y hay lluvia y no me quiero trasladar, yo tomo relevancia, porque no quiero hacer ningún sacrificio. Porque si me mojo, porque si está haciendo mucho frío, porque si está haciendo mucho calor, porque no tengo plata, por lo que sea, cualquier cosa que se utilice como excusa es estar abandonando el primer amor. Porque mis hermanos, por favor, seamos honestos con nosotros mismos. Yo por lo menos, yo quería pasar metido y yo decía, no habrá un octavo día, un noveno día, un décimo día para estar en la iglesia. Yo quería estar día y noche. Y no es que no lo quiera ahora, solamente que ahora llegué a ser una persona que está al frente de una familia, al frente de una empresa, pero debo de tener un equilibrio con eso, como todos debemos de tener equilibrio. Pero yo le digo a la gente, a la mayoría de la gente, que está bien el equilibrio y está bien el trabajo. Yo soy pastor y debo dedicarme al 100% a estas labores de ministerio. Pero el que no es pastor y tiene que hacer un trabajo de 6 días, Dios le dice, vaya, trabaje 6 días, atienda sus cosas 6 días, pero como mínimo tiene que reservar un día para mí. Y no lo pide en súplica, lo demanda. Y no hemos entendido que es un mandamiento. Por lo tanto, tiene usted 6 días para hacer como quiera, conforme al pensamiento de Dios, por supuesto. Pero tiene un día que es del Señor. Y ese día no es negociable, es del Señor. Pero cuando yo pierdo la capacidad de ver a Dios dentro de ese día tan especial, es interesante cómo lo mueven los hebreos. Nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo día. O sea, estamos trabajando lunes, martes, miércoles, jueves. Ay, estoy cansado, voy a llegar al séptimo. Ellos no cuentan así, ellos cuentan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. O sea, más bien me voy acercando y me va entrando ese gozo para ir. Nosotros al revés decimos, uy, qué aburrido, ahora ir a la iglesia, qué cansado estoy y trabajé toda la semana. Tengo tantos compromisos. Por eso el Señor dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es perder el candelabro. Eso es lo que Él está diciendo a la iglesia de Éfeso. ¿Para quién entonces era el mensaje? Para creyentes, no para no creyentes. O es el mensaje para creyentes. Por eso es que la palabra dice en el Apocalipsis capítulo 1 que es para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. ¿A quiénes? A sus siervos. Mi pregunta cuando yo analizo esto me pone a pensar, ¿para quién fue escrito entonces el libro de Revelaciones, el Apocalipsis? Para los pastores, para manifestar a los pastores las cosas que han de suceder pronto. ¿O será que fue escrito para los evangélicos? Para los evangélicos, para que sepan las cosas que han de suceder pronto. ¿O será para los no evangélicos? Para los no evangélicos, lo que quiero decir, mis hermanos, es en dónde vamos a encasillarnos nosotros para hacernos receptores de este documento. Para sus siervos. Me gustaría que pensara en lo que acabo de decir y sin levantar la mano apresuradamente, ¿quién se considera siervo de Cristo y una persona como instrumento de Cristo para este mundo, para hacer luz y para hacer sal en un mundo tan conflictivo? ¿Quién se considera así? Y levante su mano. Si usted se considera así entonces y levanta su mano, usted entra dentro de este mensaje. Yo entro dentro de este mensaje. Porque es para sus siervos. Y si yo levanto la mano aquí, y si alguien en su casa levanta la mano reconociéndose siervo de Cristo, entonces es para usted este mensaje. Y le hace bienaventurado. ¿Por qué le hace bienaventurado? Porque lo pone en una posición al final
donde todo el escenario está completo, donde Dios ve su obra completa. Porque la bienaventuranza, un macariato, no consiste en estar feliz. Usted puede ser bienaventurado sin estar feliz. Usted puede ser bienaventurado sin tener dinero. Usted puede ser bienaventurado estando triste o teniendo mucho dinero. Porque no tiene que ver con un estado de ánimo. No tiene que ver con lo que yo tengo o con lo que yo siento. Tiene que ver con lo que Dios es. Es un estatus delante de Dios. Una bienaventuranza, que es buena aventura, o un macariato, es que Dios me pone al final en una posición. Y yo soy bienaventurado cuando estoy en la posición que Dios me pone. Para eso fue escrito el Apocalipsis, para que entendamos nosotros la posición que nosotros tenemos al fin de los tiempos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que leen. ¿Quién ha leído el Apocalipsis aquí? Levante la mano. Ok, los que leen ya nos hace bienaventurados. Los que oyen. ¿Quién ha oído predicaciones donde se menciona, no al predicador, ni lo que dice el predicador, donde usted escucha la palabra, la lectura del Apocalipsis? Porque muchas veces las interpretaciones son sumamente erradas, pero usted está escuchando la palabra. ¿Quién la ha escuchado? Ok, entonces le hace bienaventurado. Los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía, particularmente de esta profecía. Por eso el título es Profetas y Profecía, no profetas y profecías. Preste atención que aún en el título fui muy cuidadoso en... Oiga, ¿qué sabe qué pasó ahí? Fui muy cuidadoso en ponerlo profetas, plural, y profecía, singular. ¿Por qué? Porque lo que el Apocalipsis nos viene a presentar a nosotros es la obra completa de Cristo. Entonces es esta profecía. Los que leen, los que oyen esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Ahora sí, ahora piense eso. Les pregunté que si leían y levantaron la mano. Les hace bienaventurados, ¿no? Les pregunté si oían lo que se leía y me dijeron que sí, y les hace bienaventurados. Pero nos falta un punto: guardar lo que aquí está. Ahora la pregunta: ¿ustedes guardan lo que aquí está? Y guardar no es que usted agarre y lo atesore en su mente, porque no es capacidad de intelecto, no es almacenamiento de información, es poner en práctica lo que aprendemos. Eso es guardar delante de Dios las cosas. O es lo que está escrito. ¿Por qué razón? Dice el texto: porque el tiempo está cerca. Por eso es que él empieza escribiendo en Apocalipsis capítulo 2 verso 1 a la iglesia de Éfeso de esta manera. Escuche y preste mucha atención a cada palabra. Espero que el tiempo me ayude, que Dios me ayude a cerrar la idea en esta noche de lo que es la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Solo ahí ya tenemos que empezar a tener mucho cuidado con la interpretación. No es que la iglesia de Éfeso, porque ustedes y yo somos iglesia, sino a la iglesia que vivía en esos tiempos en Éfeso. Porque ahora tenemos una iglesia, hablando de nosotros, siendo parte de la iglesia toda de Cristo de todos los tiempos, en Alajuela. Hay una iglesia a la que yo voy y le predico en Tacares. Hay una iglesia a la que le predico en Montemuriá. Hay una iglesia que le predico en Bijagua. Hay otras iglesias que les predico a través de internet y vaya poniendo cada sitio y cada nombre ahí. Porque es la iglesia son los que viven en Éfeso. El que tiene, está hablando de potestad, de autoridad, las 7 estrellas. ¿Cuáles son las 7 estrellas? Personas en autoridad. O sea, está hablando el que tiene las personas en autoridad, después lo vamos a ver, que está hablando son los que están recibiendo el mensaje. Cada vez que usted ve estrellas es autoridad. Son ángeles, son personas que están en posiciones de importancia. A eso se le llama estrellas en el libro del Apocalipsis. Cuando la palabra de Dios dice que Satanás se vino y arrastró las estrellas, arrastró ángeles que estaban en posición de autoridad. Por eso es que nosotros no podemos pensar que en la cola de él, que no tiene cola, se vino un montón de estrellas pegadas a la cola de él como que si fuera una goma loca que tenía ahí. Porque Satanás no tiene cuerpo, Satanás es espíritu también. Así que cuando se lo imaginan rojo,
oliendo a azufre, eso es muy hollywoodense. Y pareciera como que si estuviéramos hablando de los cuentos de mi tía Pochita, en vez de estar hablando de verdaderamente la forma en que el enemigo nos ataca, que es a través de la influencia en medio de los lugares celestiales, que sería donde nuestro espíritu se mueve cuando estamos orando con Dios. El que tiene las 7 estrellas en su diestra está hablando de poder, y que anda está hablando de desplazamiento en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. ¿Cuáles son los candeleros? Que dije que era un candelero. Honra en los cielos. A estas iglesias que son honradas en los cielos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque dio su sangre y fueron compradas por precio, que tienen honra, les estoy enviando este mensaje. ¿Me expliqué? Yo conozco tus obras. Es interesante cómo de una vez viene y le habla de las obras a la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe a los Corintios en capítulo 15, verso 58, dice así: así, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando dice yo conozco tus obras, ¿a qué se está refiriendo? Al trabajo que se hace dentro de la iglesia. Yo conozco lo que hacen para la iglesia. Y tu arduo trabajo, obras y trabajo. Bueno, entonces, ¿a qué es? Pastor, explíqueme. Si las obras es un trabajo que se hace, entonces, ¿por qué él menciona ahora tu arduo trabajo? Proverbios 22, 29 dice: ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de reyes, no estará delante de hombres sin importancia. ¿Les gustó eso? Repito, por favor, escuchen. ¿Has visto a un hombre diestro en su trabajo? ¿Usted ha visto una persona que sea eficiente en lo que hace en su trabajo, saque adelante el trabajo? ¿Sabe qué dice el proverbista? Este hombre estará delante de reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Cuando usted hace un trabajo eficiente, cuando usted hace un trabajo que lo califica como un buen trabajador, usted va a estar delante de personas importantes. Pero si usted hace un trabajo deficiente, un trabajo mediocre, siempre se moverá entre personas sin importancia. Es lo que dice. Entonces, si yo tengo una buena obra, un buen trabajo, esto me coloca delante del más importante de los importantes, delante de Jesús. Y este Jesús, que tiene toda la autoridad, que tiene las estrellas y que tiene el control, le está diciendo a usted y a mí que si hacemos lo correcto, estamos a la derecha de Él. ¿Qué es estar a la derecha de Cristo? Es estar en una posición de importancia, porque a la derecha se pone la espada del rey, y quien está a la derecha es su soldado que lo resguarda, que lo cuida. O sea, está hablando de cercanía. En 2 de Crónicas 15:7 dice: mas vosotros esforzaos, no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. O sea que lo que se hace para el Señor, según Isaías, en el capítulo 49:4, dice: y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con Dios. Espero que vayan conmigo y me estén siguiendo, mis hermanos, acomodando todas estas hermosas ideas que van alrededor de un libro como el Apocalipsis, que cuando ellos lo están leyendo están entendiendo todo esto. No están pensando en monstruos, están pensando en la palabra de Dios. No están pensando en otra cosa. No están pensando en presidentes, ni están pensando en vacunas, ni están pensando en otra cosa más que la palabra de Dios y lo que le causa en ese corazón la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué es la paciencia delante de Dios? Hermanos míos, dice Santiago en el capítulo 1, verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Es conocimiento en el sufrimiento. Es saber que mi sufrimiento no es el final de nada, que mi sufrimiento solamente es parte de mi formación y el principio de muchas cosas. Porque ¿qué sería de nosotros si no supiéramos o aprendiéramos a sufrir? Nos moriríamos, seríamos incapaces de soportar el día a día. Porque tenemos que aprender a manejar a través de la templanza nuestro temperamento, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de responder. Y eso lo produce el sufrimiento. Paciencia.
Un paciente puede esperar quejándose o un paciente puede esperar en paz. Un paciente puede esperar desesperanzado o un paciente puede esperar en esperanza. Los dos están esperando. Pero el que tiene conocimiento del sufrimiento espera en paz, sin importar lo que se venga, porque sabe que hay un presente continuo, va a vivir el día a día. Mi hermano y mi hermana, usted no sabe cuánto tiempo va a estar en esta tierra, entonces viva hoy. Ame a su esposa, ame a su esposo, ame a sus hijos, respétense hoy, porque mañana no sabemos si vamos a estar. ¿Para qué tenemos que aprender a vivir con paciencia? Para que seáis, dice Santiago, verso 4, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es ser perfecto? ¿Ser perfecto es que no pecamos? No, ser perfecto es que Dios nos puso a hacer una función y nosotros podemos hacer esa función. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo esta tapita que está aquí azul. Bueno, se me ocurre hacer el ejemplo con esta tapita porque aquí la tengo. Pero yo agarro esta tapita y ustedes creen que esta tapita me sirva para abrir la puerta de mi casa. No, ¿verdad? No me sirve. Entonces no es perfecta la tapita. Pero esta tapita sí es perfecta. Esta tapita me servirá tal vez como para arrancar el carro. O me servirá esta tapita para soltar los tornillos de una llanta. O me servirá esta tapita para cocinar. Puedo poner aquí una olla y empezar a cocinar. No me sirve, ¿verdad? Pero ella es perfecta. Pero es perfecta para tapar esta botella. Y cumple esa función. Entonces, cuando yo aprendo a ser perfecto y cabal delante de Dios, sobrio, ecuánime, significa que soy perfecto para cumplir un propósito. No soy perfecto en cuanto a que no peco, sí peco. Pero cuando yo entiendo cómo es sufrir y aprendo a sufrir, yo puedo extenderle la mano a otras personas que están sufriendo y no entienden. Mi hermano, si usted ha pasado por sufrimientos que le han desgarrado el alma, le han arrancado el corazón y le han dejado un vacío ahí, mi hermano, usted puede entender los que tienen el corazón desgarrado y vacío. Y puede ir con compasión a abrazarlos. Eso es cumplir justamente una función de perfección dentro del reino de los cielos, donde somos luz y somos sal. Pero el que no ha sufrido, le vale lo que le sufran los demás. El que no ha pasado hambre, no le importa el que está hambriento. El que no se ha enfermado, no le importa el que no se enferma. Pero cuando hemos pasado por ahí, entonces usted tiene esa cercanía con el individuo que está sufriendo. Se pone en esos zapatos y es más sensible a lo que está pasando. De ahí que Él les llama la atención, pero también les reconoce cosas. Ha sabido ser paciente. No puede soportar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dijo Santiago en el capítulo 4, verso 4. Los malos son los que hacen lo contrario a lo que Dios quiere. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, cuando yo me complazco con los malos, y los malos no piensen que ellos son malos y yo soy bueno, no. Estamos hablando que las personas que hacen deliberadamente lo incorrecto delante de Dios y yo lo apruebo y yo me siento en esa mesa, el Señor dice, bueno, hay unos malos que están afuera que no son creyentes. No le digo a través de Pablo que no se junten con esos, o sea, que no hablen con esos, porque más bien tenemos que ser luz hacia ellos. Pero aquellos que llamándose hermanos y hacen tales cosas, no te juntes con ellos. ¿Qué está diciendo? Bueno, mi hermano y mi hermana, que si una persona se conduce de manera equivocada delante de Dios y se dice que es nuestro hermano, no se junte con ellos. ¿Cómo no se junte? Entonces no lo puedo exhortar. Sí, exhórtelo, pero no participe en esas obras infructuosas. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mi hermano y mi hermana, ¿cuántas personas han escuchado profecías de personas que iban a pasar en el 2019, en el 2020, en el 2021? Lo han escuchado. Escucharon personas que dieron profecías en el 2020 como que iba a ser el año más espectacular de todos los años. La pregunta no es si escucharon esas personas y se dieron cuenta que la profecía no se dio, no se cumplió.
Si no, la pregunta es ¿por qué lo siguen escuchando? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué siguen escuchando a una persona que mintió y todavía viene y a veces sigue mintiendo? Y lo seguimos escuchando, lo seguimos poniendo y seguimos compartiendo. Digo seguimos, no lo hago yo, estoy hablando de una manera inclusive. Y seguimos compartiendo lo que el farsante dijo hace un año, hace 2 años. Lo seguimos compartiendo y nos seguimos sorprendiendo. Y uy, mire lo que dijo que va a caer un terremoto en tal parte y que va a caer una nube roja en tal parte, una luna roja era, o algo rojo. Y no pasó. Entonces, ¿por qué se sigue escuchando a un farsante? Me estoy explicando, mis hermanos. Escuchemos a Cristo, que Él dice verdad y hace verdad. ¿Y dónde lo escucho? En esta profecía. Y así voy a ser bienaventurado. Pastor, pero entonces ¿cómo hago? ¿Quién me va a enseñar? Bueno, entonces compare, pese lo que le están enseñando. Y una vez que usted compare, pesa lo que le están enseñando, escuche al que enseña conforme a la palabra. No te juntes con ellos. Eso significa, esto se evita también. Porque habrán hombres vanagloriosos, amantes de sí mismos, dice la palabra de Dios. Personas que quieren público. ¿Y sabe qué es lo que más jala y más llena las iglesias de hoy en día? La especulación, el sensacionalismo, el amarillismo. Ponga usted una noticia. Hace muchos años me acuerdo que un periódico, muchos años, y le estoy hablando de bastantes, una vaca tuvo un niño. Así pusieron. Se vendió todos los ejemplares en menos de medio día. Una vaca tuvo un niño. Y cuando la gente abría la parte de adentro decía una vaca tuvo un niño debajo de un árbol, en un árbol esperando hasta que se fue. El amarillismo, el engaño para jalar ese público. Yo podría venir y decir aquí, hermanos, voy a hablarles del Apocalipsis y mañana se van a dar ustedes cuentas quién es el anticristo. Pues no, porque sería un gran mentiroso. Pero se llenaría esto aquí porque el pastor Garmendia tuvo la revelación de quién es el anticristo. Vamos a aprender quién es el anticristo. Que si bien es cierto que en algún momento una persona tomará una posición como esa, según Juan ya han habido muchos anticristos en el tiempo. Esas personas sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Qué es sin afecto natural? ¿Qué hace usted cuando ve un bebé? ¿Qué hacen ustedes cuando ven a Ezequiel entrar? ¡Qué cosita tan linda! ¿Qué hacen ustedes cuando ven a Amanda, que la presenta Ariana? ¡Ay, qué cosita tan linda! Pero cuando una persona asesina a un niño o lo deja abandonado, perdió el afecto natural. Es algo que sale de nuestro interior, de manera natural. Hasta los más asesinos tienen afecto natural por su propia familia, por sus propios hijos. Pero cuando la iglesia pierde el afecto natural es cuando a la iglesia le importa poco los que se van para el infierno. Y cuando una persona predica sensacionalismo, cuando una persona predica ¿qué le voy a decir? Especulación y todo eso para tener gente y tener bastante público, perdió el afecto natural. Porque lo natural es que un creyente se duela por las personas que se están perdiendo. A esto se evita, dice Pablo, y le hace el reclamo. Lo que tengo contra ti es que perdiste el primer amor. Ok, venimos a las recomendaciones porque es necesaria las recomendaciones, porque caso contrario, después de haber puesto esta introducción, si no les digo las recomendaciones, entonces ¿qué aprendimos hoy? ¿Que somos malos? Sí, ya lo sabemos. ¿Que somos personas que le prestamos oído a los farsantes? Sí, ya lo sabemos. Por eso se hacen ricos. Porque cada vez que alguien comparte y hace cosas con ellos, se hacen cada vez más ricos. Los hacemos ricos. Bueno, yo no. Repito, estoy hablando de manera inclusiva. Pero les voy a dar las recomendaciones. Recomendaciones de vida. ¿Quién de los que están acá y de los que me escuchan en casa, quién quiere una buena recomendación de vida a partir de la iglesia de Éfeso? Para después irlo haciendo de manera escalonada hasta llegar al final. ¿Algunos de ustedes quieren una buena recomendación de vida? ¿Quién dice amén?
Bueno, para los que estamos acá y dijeron amén, lo primero que el Señor dice, recuerda. Verso 5. Recuerda. ¿Cuál es la primera enseñanza que nos da el Señor como recomendación? Recuerda. Por tanto. ¿Por qué recuerda? Cuando el Señor venía camino a Emaús, después de haber resucitado, eso lo encuentra en el capítulo 24 del libro de Lucas, dice el verso 15 así. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos, discípulos de Cristo. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Le dice. Está hablando con los discípulos de él. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ese es el único que no sabe lo que pasó. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ay, me encanta mi Señor. Me encanta cómo saca, a ver, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que yo no sé? ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, y escucha esta palabra, esperábamos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy ya va el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué perdieron ellos? La esperanza. Habían pasado 3 días, no lo han visto resucitado, aunque ya había resucitado. De hecho, iba a la par de ellos y no se daban cuenta, no lo identificaban. Entonces el Señor viene y les habla de la misma manera que le habla a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es la recomendación primera que le da a Éfeso? Recuerda. Claro, nuestro Señor, como Él tiene autoridad sobre todos nosotros, les comienza diciendo de esta manera: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las cosas lo que estaba o decía en las escrituras de él. ¿Qué los mandó? A recordar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se han sentido afligidos estos días? Días, semanas, meses, no lo sé. No levante la mano, no es mi intención que levante la mano, solamente retroaliméntese. ¿Cuántos se han sentido afligidos? ¿Cuántos han recibido noticias que le hayan bajado el ánimo? ¿Cuántos han recibido noticias donde les han movido el piso en diferentes áreas? ¿Hay alguien que no haya recibido ni una sola noticia difícil o no haya pasado por ningún desánimo durante este año, meses o años? Creo que no, sin temor a equivocarme, porque para tener dificultades y para sufrir tenemos que estar vivos. Si no quieres sufrir, tendríamos que estar muertos. Caso contrario, todos los que estamos acá y los que me oyen, entramos aquí. Y el Señor dice, recuerda. Recuerda. ¿De dónde te saqué? Recuerda las veces que te he librado. Recuerda las veces que te he sostenido. Recuerda las veces que te he levantado, que te he sanado, que te he curado. ¿Cuántas personas han salido vivas de un accidente? ¿Cuántas personas han tenido comida todos los días? ¿Hay alguno aquí que aguante hambre, que no haya comido en los últimos 7 días? Creo que no, porque los veo bien cachetones. Así que hemos comido, tal vez no lo que queramos comer, pero hemos comido. Tal vez más de uno lo que quiere es, no sé, caviar. Pero si tiene arrocito, arrocito está ahí. A veces algunos estamos pasados de arrocito. Más bien deberíamos de tener un poquito más de cuidado. Lo digo en serio, de verdad, mis hermanos. Pero se levanta en la mañana y mire, uy, no hay.
Ya me va a poner el sonido de este muchacho. No hay. ¿Cómo no hay? No hay qué, no hay lo que quiere, pero sí hay. Siempre hay, mis hermanos. Si no, no estaríamos cachetones. Recuerda de dónde has caído. ¿De cuál? De esa sorpresa, de ese enamoramiento. Recuerda de dónde caíste, de esa capacidad que tenías de conectarte conmigo. Recuérdelo. Arrepiéntase. Segunda enseñanza, segundo paso, arrepiéntase. Recuerde y arrepiéntase. Tiene un problema usted hoy. Tiene una dificultad. Tiene algo que le agobia el corazón, le está marcando en ese momento, ¿ah? Algo que le aflige, algo que le está ahogando, que usted siente aquí en la garganta, donde usted ya no puede más y quiere gritar y decir, esto me pasa, ya no lo soporto. Recuerda. ¿Qué tienes que recordar? Que nuestro Señor Jesucristo vino y llevó sobre sí todas nuestras aflicciones y todos nuestros dolores. ¿Para qué? Para que usted y yo no pasemos por dificultades, no, para poder entendernos y ayudarnos a salir adelante en medio de las dificultades. En el mundo hallaréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué está diciendo mi Señor? Recuerden que yo tengo las estrellas en la mano, que yo vine, morí y resucité, y que yo estoy preparando un lugar para vosotros y voy a volver por ustedes, y tengo potestad sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Recuerda que yo vine y derramé hasta la última gota de sangre, aún pudiendo haberme quedado en mi trono, pero renuncié a eso por amor a ustedes. Porque si hay algo que hace tesoros en los cielos, no es la plata, porque no hay bancos en los cielos. Si hay algo que hace tesoros en los cielos, mis hermanos, no son las cosas, porque no nos vamos a llevar nada. Solo una cosa, dice la palabra de Dios, que permanece para siempre. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. La ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿quién es lo perfecto, mi amado hermano y mi amada hermana? Cristo. Y cuando Él venga, eso debería sostenernos a nosotros, el ancla que nos mantenga a nosotros firmes. Porque cuando Él venga, Señor y señora, joven, niño y niña, Él va a venir con sus legiones de ángeles y los amados que descansan en Él. Y nos vamos a ver de nuevo cara a cara. Eso es promesa del Señor. Recuerda que eso lo prometió Cristo. Y quiero decirles algo. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Así, lo que digan los mentirosos, deje de escucharlo y escucha a Dios, que nos llama a nosotros a ser como Cristo. Y si usted hace eso, mi hermano, tiene una recompensa. Recuerde, arrepiéntase y haga las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? El mismo entusiasmo. Anímese. Regrese al camino. Regrese a Jesús. Regrese a su amor. Y si haces esto, dice, el que venciere. ¿Quién quiere ser vencedor aquí? ¿Quién quiere triunfar en esta carrera? A usted que quiere vencer, dice. Al que venciere le daré de comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bienaventurados el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino.
más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se compara a ella. ¿A qué? A la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas de paz. Ella es árbol de vida para los que de ella echan mano. ¿Qué recibe una persona que se mantiene en el camino? Sabiduría. Y si no la tienes, pídala. Y le será dado ¿cómo? En abundancia. Eso lo encuentra en Proverbios 3, 13 al 18. Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué es la lengua apacible? No hable más de la cuenta. Controle la lengua. No ofenda. Porque el hablar correctamente es árbol de vida. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué es el fruto del justo? Buenas acciones. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento al corazón, pero el árbol de vida es deseo cumplido. Pregunta: ¿alguien tuvo hoy en su corazón un mensaje que le ministrara y le trajera un poquito de paz en medio de este mundo tan convulso? ¿Quién dice amén? A usted se le cumplió un deseo, y fue que las oraciones que hizo en su cuarto mientras estaba solo, el Señor le contestó y le dice: yo soy árbol de vida. Por eso Apocalipsis 22, y cierro con esto y oramos. Verso 14. Bienaventurados, ya saben que es un bienaventurado. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y hechiceros, los fornicarios, los homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, el que ama la mentira y hace mentira no entrará en el reino de los cielos. Las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿No le asustó? Bueno, no pretendía asustarle. ¿No le causó sensacionalismo? No pretendía causarle sensacionalismo. No es lo que esperaba que hablara. Esperaban tal vez que hablara de monstruos, de bichos, de asesinos. No es lo que traigo. ¿Sabe qué traigo? Palabras de sabiduría para los que quieren lavar sus ropas en ellas. Con eso quedamos para hablar de Esmirna la próxima semana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta noche. Bendito eres, Señor. Bendito has sido y bendito serás por siempre. Ayúdanos a entender, Señor, que no necesitamos más señal que ti mismo, Señor, de creerte lo que nos has dicho. Gracias, Padre, por tenernos presentes en tus manos. Sabemos que conquistaste, Señor, venciste, y contigo nosotros seremos más que vencedores. Ayúdanos a sostenernos. Bendícenos, Señor, con sabiduría, entendimiento y poder ver dentro de tu profecía, Señor, las bondades que dejaste en ella, que le dieron fuerza a esos corazones que estaban perseguidos, aserrados, decapitados, quemados, echados a los leones, de los cuales el mundo no era digno. Pero, Señor, que tú hoy das testimonio de ellos, para que nosotros, los que estamos acá, podamos sostenernos de la misma manera que ellos se sostuvieron, asidos a tu mano, en la esperanza del que ha de venir. Señor, en la esperanza, puesto los ojos en ti, autor y consumador de la fe. Gracias, Jesús, en tu santo nombre, nuestro Señor y amado Jesucristo, por la voluntad del Padre y el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén.